Buenos días, estamos hoy con el placer de entrevistar a Raúl Noblecilla desde el Observatorio Lawfare, Marcelo Maisonave, quien les habla, parte del equipo del observatorio. Estamos entrevistando en este momento a Raúl Noblecilla, quien es abogado de Evo Morales, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Raúl es de Perú y está defendiéndolo, patrocinándolo a Evo Morales en causas que tiene el expresidente en la República del Perú. En este sentido, desde el observatorio venimos estudiando, investigando la situación de Evo en Perú y la hemos caracterizado como lawfare internacional, a raíz de que es una persecución político-judicial y mediática que se produce en un país ajeno al propio, ¿no? del expresidente boliviano Evo Morales. Buenas tardes o buenos días, Raúl, un gusto saludarte. Marcelo, un gusto también para mí compartir contigo y quedo a tus preguntas, a tus inquietudes para tratar un tema tan importante, ¿no? Tan interesante e importante a la vez que marca la política no solo en el Perú, sino alrededor del continente. Así es. Bueno, en primer lugar, bueno, en tu caso sos abogado de Evo Morales desde enero del año pasado, ¿verdad? Desde enero del 2023. Sí, yo soy abogado del presidente Evo Morales desde febrero del 2022, ¿sí? Esto ocurre a días, digamos, o a pocos días del golpe de Estado en el Perú, cuando justo viajo a Buenos Aires para un congreso y tengo la oportunidad de conversar con el presidente Evo y hablar acerca de esta denuncia que le habían puesto. Una denuncia no solamente que se había ganado gratuitamente, sino que el Congreso de la República del Perú a tono del golpe de Estado, lo había declarado persona no grata y había solicitado al Departamento de Migraciones, que es afín al Ministerio del Interior, para que exista una alerta migratoria en contra de Evo Morales. Es decir, una práctica usual en los gobiernos antidemocráticos, una práctica usual en los gobiernos que utilizan todos sus poderes controlados de por sí para perseguir a quien consideran un enemigo o un adversario, ¿no? Así es. ¿Y cuál fue el origen de la denuncia, más allá de la alerta migratoria? Bueno, sabemos que Evo tiene una causa que se inicia en Puno. ¿Cuál fue el origen de la denuncia contra Evo en ese sentido que se produce el año pasado, en enero del 2023? ¿Y quiénes fueron los denunciantes de Evo? La culpa de Evo Morales fue y sigue siendo su solidaridad y su humanismo frente a una política dictatorial que ha saltado la institucionalidad en el Perú y que viene cobrando más de 70 muertos. La mayor cantidad de los muertos, digamos, son personas asesinadas por manos de las Fuerzas Armadas y policiales que la dictadura manda a masacrar en el territorio del sur andino, que como buenos americanos tenemos que comprender que lo único que existe entre Bolivia y la parte sur andina del Perú es una línea caprichosa que nos divide, pues se comparte una misma cosmovisión, se comparte una misma historia y se comparte un mismo entusiasmo por justicia social. Evo Morales, no solamente como latinoamericano, como expresidente de un Estado plurinacional como el de Bolivia, que lo llevó y lo sigue llevando a la reivindicación, tiene, como que tenía todo el derecho de inmiscuirse políticamente en favor de qué, en favor de la vida, en favor de la democracia, en favor y solidaridad de todos los que estaban siendo masacrados por la dictadura. Esto es para la dictadura el gran pecado de Evo Morales. Y entonces, como la dictadura, Marcelo, cual catálogo fascista, tenía que encontrar culpables sobre sus propios asesinatos, encuentra en el extranjero a alguien que le sirva.
Ujú. alguien que les justifique decir hemos matado a 30 indígenas en Puno. Y ese alguien era pues Evo Morales. Y tenía todas las características propias que necesitaba la dictadura y el fascismo en el Perú para acusarlo, para denunciarlo, para perseguirlo. ¿En una suerte de qué? De que una potencia, una fuerza extranjera quiere inmiscuirse no solo en nuestros asuntos internos, sino la locura va más allá. Y entonces se le acusa a Evo Morales de ser parte de un complot para anexar territorio de la República del Perú a Bolivia, cosa totalmente falsa, pero es como tú comprenderás, Marcelo, ya con tu experiencia y en este observatorio de lawfare, que son prácticas usuales, ¿verdad? Eso es el pecado de el presidente Evo Morales y esa es la justificación fascista y absurda de la dictadura de Dina Boluarte en el país. Ya que estamos mencionando el proceso de gobierno, de dictadura, ¿no? De Dina Boluarte, ¿podrías especificar por qué caracterizamos como una dictadura a este proceso? Cuando el presidente Pedro Castillo asume en julio del 2021 el mandato popular, que fue ser elegido presidente de todos los peruanos, ya teníamos a una derecha que había intentado colapsar no solo el proceso electoral, sino realmente justificarlo bajo un aparente fraude, cuestión que solamente estaba en el absurdo imaginario y en la repetición de los medios de comunicación que también imaginarás, Marcelo, pertenecen a la clase alta de nuestro país, a los grupos altos de poder económico. Entonces, lo que vive Pedro Castillo, incluso antes de asumir el 28 de julio del 2021, ya es una persecución total, mediatizada y con complicidad, por supuesto, de la grande potencia del norte. Cuando Pedro Castillo asume los primeros días de su mandato, mandato en el cual tuve la oportunidad de ser su asesor político y asesor legal, como también fui viceministro del Consejo de la Presidencia, pudimos no solamente notar lo que era evidente, sino vivir en carne propia lo que era no dejar gobernar, lo que era simplemente tener que sacar a Pedro Castillo como de lugar del gobierno. No importaba bajo qué pretexto, no importaba bajo qué justificación. Se sucedían las denuncias a su entorno, se le sucedían causas. La Fiscalía de la Nación, que hoy se tome nota, Marcelo, esa fiscal Patricia Benavides, está pagando de su propia medicina porque hoy está siendo encausada por ser parte y liderar una organización criminal, forma caprichosamente un grupo denominado corrupción del poder, un grupo con nombre y apellido para Pedro Castillo y su gobierno, y empiezan a sucederse denuncias, más denuncias, más denuncias, y un Congreso de la República totalmente también gobernado por la derecha y traicionado por los grupos de la izquierda, muchos de ellos también toman complicidad en este boicot, y es decir, empiezan las cuestiones de vacancia, se salva de una, el presidente Pedro Castillo, viene otra, se vuelve a salvar, hasta que llega el punto culminante del 7 de diciembre de 2021, en donde ya no había más para la derecha que vacarlo, que destruirlo. Y entonces se da ilegalmente una vacancia que no ni siquiera podríamos decir que es legal y mucho menos constitucional. Y Pedro Castillo no solamente es quitado del poder, sino es apresado, ilegal, injustamente apresado, y hoy se mantiene preso, lo cual nos confirma, Marcelo, no solamente la imposición de un régimen dictatorial, sino no solo bastaba con quitarlo a Pedro Castillo, sino se tenía que confirmar
que Pedro Castillo no signifique una amenaza. ¿Y cuál era la mejor forma de confirmar? Pues teniéndolo preso, y teniendo preso a Betsy Chávez, quien fuera su última premier, y teniendo en causas penales a prácticamente el 100% de los que estuvimos acompañando al presidente y al pueblo en el proceso democrático terminado por la derecha el 7 del 2021, el 7 de diciembre. Entonces, Marcelo, ¿qué más pruebas podríamos dar? Y esto no se trata de que si estoy del lado de Pedro Castillo o del lado de Dina Boluarte. Acá se trata de estar con la democracia o estar en contra de la democracia. Y eso es lo que ha venido pasando. Y es un poco más, déjame extenderme un minuto. No solo les bastó tenerlo preso al presidente, no solo les bastó copar las instituciones del Estado, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, entre otras más, sino que tuvieron que asesinar a más de 70 peruanos. Tuvieron literalmente que asesinar. Y entonces, ante una suerte de que el pueblo se movilizaba, ante una suerte de que el pueblo, sobre todo la parte sur del Perú, tomaba carreteras, tomaba aeropuertos en justicia y en representación de la democracia, la dictadura reprimía ferozmente. Y ahí venimos un poco a la historia de Evo Morales en este macabro cuento de la dictadura en el Perú. Es que Evo Morales era uno o fue uno de los que empezó a elevar su voz de protesta, los que empezó a solidarizarse a favor de los pueblos del sur del país. Y entonces, ¿qué hizo el Estado peruano a través del Congreso de la República? Lo puso y lo señaló como enemigo del país y que era un enemigo contra la defensa nacional. Y vino la denuncia del congresista Montoya. ¿Quién es el congresista Montoya? Es un referente claro de la izquierda más fascista, más cavernaria que nos gobierna en el país. Es un hombre vinculado al montesinismo, vinculado a la dictadura de Fujimori. Es un hombre, pues, que también calza perfecto con lo que podía ser una denuncia contra el presidente Evo Morales. Y la denuncia contra Evo Morales, ¿cuál es? Traición a la patria, conspiración, atentados contra la seguridad nacional. ¿Y por qué? Como vuelvo a repetir, Marcelo, intentando hacer creer un discurso o una realidad, ¿no?, de que Evo Morales tenía un plan desestabilizador para apropiarse de territorio en el país. Pero bueno, esa es la historia de las grandes mentiras que lógicamente son el lenguaje usual de una dictadura. Perfecto, Raúl. Solamente para que quede también constancia en el video, respecto a las fechas, para corregirte, creo que vos decías que el golpe fue en el 21 y fue en el 22. Eso fue nomás en diciembre del 2022. eh, Perdón, 21 Solamente para que asume quede. Castillo, Claro, claro, 21 sí, asume Castillo en julio y el golpe se da el 7 de diciembre de ese mismo, ¿no? O sea, claro, tienes toda la razón. bien. Eh, Continuando un poco con la denuncia que el congresista Montoya de la derecha peruana le hace a Evo Morales, ¿cuáles son las pruebas, entre comillas, ¿no? O las supuestas pruebas que aduce tanto el congresista como el fiscal que impulsa la causa en el inicio? Eh, el Perú es un país multicultural, Marcelo. El país tiene regiones, regiones no separadas solamente por un tema de administración política, sino condicionadas, como lo hablábamos al comienzo, sobre una cosmovisión, sobre un sentido de permanencia en un territorio cultural, económico, etcétera. Existe la región de Puno. Esta región de Puno, como vuelvo también a señalar, tiene una idiosincrasia totalmente aymara, totalmente símil al otro lado de esa absurda frontera que separa a los pueblos de América Latina, en este caso concreto al Perú y la zona boliviana. El presidente regional, el compañero Alejo, es una persona que impulsa el fortalecimiento, digamos, de su región, que impulsa la autonomía cultural, lo cual no tiene que ver con una suerte de separatismo político, pero lógicamente así se trata de entender. Entonces, Evo Morales es un amigo de la izquierda peruana, es un amigo y es un camarada y es un compañero de los procesos de los indígenas en el Perú.
y siempre era bienvenido, como también será siempre bienvenido no solo a Puno, sino a cualquier territorio de este Perú que es parte de la patria grande. Y entonces Evo Morales iba y se reunía y era condecorado en las universidades. Tenía el proyecto de RUNASUR, que no es un programa separatista ni mucho menos, pero es que todo lo que signifique para la derecha reivindicación, todo lo que signifique para la derecha valorar las culturas ancestrales, darle derechos a los pueblos originarios, la derecha se espanta, la derecha entra en pánico, la derecha cree que con eso es que lógicamente tiene que perder absurdos privilegios. Y en ese afán de histeria, en ese pánico total, llega no solo a asesinar a los hombres y mujeres de la patria, sino que busca culpables en otro país y en otras figuras para tratar con eso, no solamente de exculparse, sino también de justificarse, ¿no? Lo cual contribuye, digamos, a esta forma de observar la política en el Perú, en Bolivia, en todo el continente, como políticas de grupos de poder que politizan la justicia y que se llevan por esa politización de la justicia ¿a qué? A destruir al adversario. Ojo, no solamente es ganarle al adversario, es inhabilitarlo, ¿verdad? Es meterlo preso. Y valga decir, es también asesinándolo o desapareciéndolo. ¿Y qué usan los sistemas dictatoriales y fascistas para esos cometidos? Pues se usa de las instituciones de justicia. Y eso no es simplemente una idea, una reflexión, eso es una macabra realidad. Y por eso saludo, Marcelo, te saludo, saludo a la compañera Silvina por este arduo trabajo, sacrificado trabajo de denunciar, no solo lo que pasa con el camarada y compañero Evo Morales, sino lo que viene pasando con muchas figuras representativas de América Latina, que su único pecado, su única culpa es querer una patria grande y repúblicas que realmente satisfagan la justicia social. Compartimos claramente, Raúl, tu reflexión de recién. Y retomando también la cuestión, si se quiere, judicial de Evo en Perú, a la par que se hizo esta denuncia en su momento en Puno por este supuesto separatismo, que claramente no tiene ningún asidero respecto de lo que era la Runa Sur y todas las propuestas de progreso respecto de derechos sociales, económicos, culturales de los pueblos indígenas de América Latina. Bueno, en paralelo a ese proceso que se inicia en la justicia peruana, también el gobierno de Boluarte le aplica una alerta para impedirle el acceso al país, el ingreso al país a Evo. En función de eso, bueno, hace pocas semanas, en febrero, una sala constitucional le revoca una decisión de instancia anterior, de primera instancia, respecto de el habeas corpus que había presentado Evo para poder tener la posibilidad de ingresar a Perú. ¿Qué puedes decirnos de este proceso y en qué se relaciona con la causa penal? Sí, si bien es cierto, son dos cosas distintas, pero son motivadas no solamente en un tiempo histórico, sino desde luego bajo un solo propósito, que vuelvo a reafirmar, Marcelo, no basta con un golpe, hay que rematar. Y si podemos dar dos o tres golpes al enemigo, pues le damos esos tres o cuatro y usamos la justicia o las instituciones para ese fin, ¿verdad? Entonces, en el caso de Evo Morales, no solo bastó la denuncia penal, ¿no? Por traición a la patria, contra la seguridad nacional, que se tramita donde se tramita en la fiscalía. Una fiscalía en esos tiempos totalmente tomada por la dictadura. Pero no bastaba eso, pues. Teníamos o tenían que ir un poquito más, tenían que asegurar un poco más el silencio de Evo Morales o intentar el silencio de Evo Morales, que nunca lo han logrado, por supuesto. Entonces el Congreso de la República, totalmente en fila y saludando a la dictadura, tiene la magnífica idea de solicitar una alerta migratoria al Departamento de Migraciones. El Congreso lo declara persona no grata al presidente Evo Morales y consecuentemente con esto el Ministerio del Interior, que es el ministerio encargado del monopolio de la policía, digamos, se comunica a Migraciones para que levante, para que, perdón, ponga una alerta migratoria.
para que el presidente Evo Morales no pueda ingresar a nuestro territorio, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué ocurre? Ronald Atencio, que es un compañero, abogado, camarada, por cuenta propia, presenta un habeas corpus, argumentando pues el derecho de movilizarse de Evo Morales, el derecho que tiene cualquier ciudadano por el solo hecho de ser boliviano o americano de cruzar las fronteras como cruzar entre cuarto y cuarto de su casa, y que era un absurdo. Un juez valiente de primera instancia, que no son los que hoy sobran lamentablemente, ampara este habeas corpus presentado por el doctor Atencio. ¿Y qué sucede luego? Ya apelado, digamos, o refutado, para que se entienda un poco la sentencia o la resolución del juez constitucional, ya en sala, una sala ya más pegada a los fines de la dictadura, revoca. Por lo tanto, subsiste la alerta migratoria. Y en cuanto a la denuncia penal, tenemos algo parecido, Marcelo. Un fiscal valiente, que lamentablemente, vuelvo a insistir, no son los que hoy sobran en la dictadura en el Perú, manda al archivo la denuncia de Evo Morales. Es decir, al vencimiento del plazo y a no encontrar nada, porque es un total, es un absurdo, es una leyenda, es realmente algo tragicómico esa investigación, ese fiscal valiente, ese fiscal apegado a derecho, dice, señores, archivo. Ese archivo es quejado, que es una suerte de apelación, ¿por quiénes? Por el mismo almirante congresista Montoya y por el procurador del Estado. Y un fiscal superior, ¿verdad?, determina que tiene que seguir investigándose la causa. Y hoy nos encontramos nuevamente defendiendo instancias de fiscalía al presidente Evo Morales. Esa es un poco la historia y el resumen, mi querido Marcelo, propiamente dicho, de las causas y las alertas migratorias contra el presidente Evo Morales. Perfecto, Raúl, muy claro. Y bueno, también, evidentemente, va a tener que continuar esta defensa de Evo Morales ante las nuevas instancias que se están desarrollando, tanto respecto del habeas corpus como también de la causa penal iniciada en Puno. Evidentemente, el trabajo defensivo va a tener que continuar. Hay herramientas para eso. Sí, la principal herramienta es la verdad. La principal herramienta es que no existe absolutamente nada, ni un indicio. Todo es una práctica absurda, una práctica ilegal, una práctica de lawfare en todo su título, Marcelo. El ejemplo más claro de lawfare que podemos decir se está viviendo en el Perú en estos momentos, entre muchos otros, por supuesto, pero con el carácter internacional y de captación internacional, es el del presidente Evo Morales. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir trabajando, ¿para qué? Para que la verdad prevalezca. Ahora, acostumbrados a la lucha contra el fascismo, más aún una persona como el presidente Evo Morales, está más que seguro y más que claro que llegará la hora de vencer, llegará la hora de que esta dictadura cae, porque eso es no porque queramos o porque estemos convencidos, sino porque la lucha siempre encuentra resultado y aquí nos asisten la verdad y la justicia y contra eso, sí, durante un tiempo puedes tenerlo a raya, pero finalmente te autodestruyes y eso es lo que le está pasando a la dictadura en el Perú. Muchas gracias, Raúl. Y una última pregunta, en lo posible breve también por el tiempo que estamos desarrollando la entrevista. Si se puede dar una opinión de tu parte, ¿qué nivel de autonomía tiene hoy el Poder Judicial en Perú? Es decir, ¿qué expectativa podés tener como abogado de Evo Morales de que el Poder Judicial actúe conforme a derecho? Es que la política de lawfare no solamente es una política, digamos, de altura, ¿no? Quisiera poner solamente como ejemplizar. La política de lawfare también está por debajo o está, eh, digamos, sobreescondida. ¿A qué me refiero, Marcelo? Que las políticas de lawfare en estos casos también es en la presión que reciben directamente fiscales, directamente jueces, de prebendas corrupción que también existe, que son parte de una política de lawfare.
Ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo el carnicero, porque ese es el mejor título que puede tener Otárola, el ex premier de la dictadura, acaba de renunciar. ¿Por qué? Porque le ofrecía o le ofrecían servicios sexuales a cambio de que una señorita pase a ocupar un cargo público. Entonces, el tema de la podredumbre, ¿verdad?, que estamos viviendo y que es propio también de un gobierno dictatorial, se puede entender no solo el lawfare como una judicialización de la política directa, sino cómo te sostienes con los aparatos de justicia para cometer tus fechorías y cómo dominas a esos aparatos de justicia que los vas a volver aliados, pero no únicamente con algunos que puedan pensar, ¿no? Digamos, como tú, inmoralmente como tú, sino que también es fácil chantajearlos. Entonces, lo que se vive, pues, es una podredumbre institucionalizada que tiene este tipo de resultados. Mi fe ante el sistema de justicia en el Perú es la misma fe que no puedo tener a un gobierno antidemocrático. Es imposible que yo pueda decirte, Marcelo, con la verdad y con la justicia, este caso se cae. No, por supuesto que nunca vamos a dejar la verdad y la justicia como grandes baluartes de nuestra lucha, pero no podemos ser ingenuos. Vivimos una dictadura y una dictadura no respeta la democracia. Una dictadura viola la democracia y si viola la democracia, lo primero que se viola es el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque es con el sistema de justicia que también se sostienen los gobiernos de facto. Así que yo no diría paciencia y buen humor, sino paciencia y lucha constante hasta destruir la dictadura. Bueno, Raúl, muchas gracias y también vamos a coincidir seguramente en esta necesidad de recuperar la confianza en el derecho, en la justicia en América Latina, después de tantos años de persecución, de lawfare, de estos esquemas, estas redes, estas tramas internacionales de corrupción en definitiva, que operan para perseguir, amedrentar, hostigar, proscribir o hasta incluso asesinar a dirigentes políticos, a militantes políticos que buscan simplemente que sus pueblos, que sus comunidades vivan mejor, ¿no? Que accedan a los derechos humanos, que accedan a derechos económicos, sociales, derechos laborales, que estos procesos políticos dictatoriales u ofensivos de un sistema internacional de derechos humanos buscan siempre menoscabar. Así que te dejo un último minuto, Raúl, para que hagas una reflexión final y te agradecemos muchísimo por este tiempo. No, gracias, Marcelo. Solo me queda agradecerte a ti, saludar el esfuerzo y el sacrificio que tu grupo hace desde el observatorio para denunciar algo que, vuelvo a insistir, no solo ocurre en el Perú, sino ocurre en todos los procesos políticos de la región, porque es una forma de no dejar avanzar, es una forma de seguir que los grupos de poder económico sigan teniendo control sobre los cambios o los posibles cambios reivindicativos que el pueblo quiera apostar. Es una suerte de mantenerlos a raya, es una suerte de mantenerlos sin que llegue a golpear los intereses de clase de los grupos de poder. Un gran abrazo para ustedes, compañeros. Muchas gracias, Raúl, y lo mismo para vos y todo Perú, la verdad, un abrazo grande y seguimos en la lucha por un continente justo y soberano. Un abrazo, Marcelo. Cuídate mucho. Gracias.